continuar con el curso. Vamos a dar un avance importante hoy, pues ya ven que hoy, como hoy tenemos 2 horas, nos permite avanzar un poco mejor. Y ¿no tienen alguna duda con respecto a tareas o lo que hemos visto anteriormente? ¿Alguna duda que tengan? ¿Dudas? Por mi parte, no. Miren, a lo que hemos visto hasta ahora, que es vibración libre, con y sin amortiguamiento, vibración forzada bajo una carga armónica senoidal, con sin amortiguamiento, ya empezamos a trabajar con amortiguamiento también y vamos a seguir avanzando. Cuando ustedes tienen aplicado una carga armónica o cualquier otro tipo de carga, aunque no sea armónica, sobre una estructura, eventualmente la estructura deja de soportar la carga porque la carga termina, pero no quiere decir que la estructura deje de moverse. Es, por ejemplo, el caso más representativo es cuando ocurre un temblor. Cuando ocurre un temblor, el terreno se está moviendo, hay un movimiento del suelo y el suelo se sigue moviendo hasta cierto momento en que el temblor terminó, pero la estructura después de eso se sigue moviendo. ¿Eso qué quiere decir? Que al acabar el temblor dejó a la estructura con ciertas condiciones iniciales, que fue precisamente donde terminó el evento sísmico, y la estructura se sigue moviendo un tiempo todavía considerable por el efecto de tener condiciones iniciales en el instante en que se terminó la aplicación de la carga, que en este caso sería el temblor. ¿Por qué les estoy comentando esto? Porque aunque estamos ya viendo vibración forzada, quiero que se den cuenta que aunque estamos con este tema, vibración libre con y sin amortiguamiento es un tema que sigue vigente totalmente, porque ahora en vibración forzada ya no las ecuaciones que gobiernan el movimiento de la estructura cuando está aplicando la vibración forzada, pues son las que estamos trabajando ahorita en el caso de vibración armónica, pero tomen en cuenta que esa vibración armónica o el temblor, cualquier carga que se esté aplicada, eventualmente termina y por ende eso significa que las estructuras quedan en vibración libre. Entonces, quienes no hayan hecho las tareas anteriores de vibración libre, les pido por favor que hagan el mejor esfuerzo para hacerlas, porque vibración libre no es que haya acabado y estemos en un tema diferente y de aquí en adelante digan, bueno, ya para qué hago tareas de vibración libre, no las hice, pero no me importa porque estamos con otro tema. No es así, porque la vibración forzada necesariamente involucra vibración libre. Cuando termina la carga, las estructuras se quedan en vibración libre. Si no pueden resolver o no hacen el intento de resolver todo lo que dejamos de tareas de vibración libre, eso puede originar que vayan acumulando dudas, que ahora en vibración forzada, que ya no solamente es forzada, sino forzada y libre también, pues va a ser mucho más difícil que las próximas tareas que les voy a dejar, que la voy a subir a partir de mañana. Ya mañana empiezo a subir tareas relacionadas con vibración armónica. Si no han hecho la tarea de atrás, va a ser cada vez más difícil que la que sigue la puedan hacer, y así va a seguir sucesivamente. Si van dejando acumulando una y la de que le sigue tampoco y la que le sigue, ya es prácticamente como si no hubieran llevado el curso, porque no van a poder resolver dudas que ya involucran cosas desde el origen. Y la vibración libre va a venir desde que empezamos a verla en las semanas anteriores, y lo que sigue del curso siempre vamos a hablar de vibración libre también. Vibración forzada con mayor razón, con y sin amortiguamiento. De forma que lo que los invito es que si no han hecho las tareas de vibración libre, las hagan a la brevedad. Ya voy a subir yo tarea también adicional. Yo creo que mañana, pasado mañana, cuando más, entre el jueves y viernes. Y estas tareas que tienen que ver con vibración forzada involucran también vibración libre. Entonces, si no han hecho las anteriores, les recomiendo que hagan las anteriores antes de empezar con la nueva que voy a subir, porque si no, nada más van a acumular dudas que no van a poder ni con una ni con otra. Entonces, para eso es precisamente lo que le estoy ahora introduciendo, lo que estamos platicando, porque necesito que hagan esas otras tareas para que acumulen todas las dudas necesarias y podamos seguir avanzando. ¿Comentario, dudas hasta aquí? ¿Nada? ¿Nada? Bueno. Entonces vamos a continuar donde nos quedamos en la última clase. Voy a compartirles la pantalla. Y nosotros estábamos en
Déjenme ver dónde estábamos. Yo creo que estábamos por... Bueno, estamos un poco más adelante, pero déjenme compartir esta un momento. Este es el caso del factor dinámico de carga máximo asociado a la aplicación de una carga armónica senoidal, que era F0 seno de omega t, donde la carga tenía un valor máximo F0, la amplitud de la carga es F0, y la amplitud es F0 y la frecuencia omega mayúscula. Ahí vimos que el factor dinámico de carga, cuando la relación de frecuencias es 1, que era el caso que llamamos resonancia, cuando R era igual a 1, el factor dinámico de carga se iba a infinito, y esto es lo que obteníamos. El factor dinámico de carga tiende a infinito cuando la relación de frecuencias es 1, pero también el ejemplo que hicimos, que eso ya lo habíamos pasado, encontramos que cuando la relación de frecuencias es muy pequeña, que tiende a 0, el factor dinámico de carga máximo es 1. Y con valores ahora para relaciones de frecuencia muy altos, para esta relación omega de aplicación de la carga entre omega de la estructura esta que tenemos aquí, para esta relación omega mayúscula entre minúscula muy grande, el factor dinámico de carga máximo tiende a 0. De forma que la curva es algo como esto. Bueno, empezamos a ver ya en la clase anterior vibración con una carga armónica senoidal, pero ahora con amortiguamiento. Entonces planteamos la ecuación de equilibrio. Ahora ya había un amortiguador. Vimos que la fuerza en el amortiguador es la constante del amortiguador por la velocidad. Planteamos la ecuación de equilibrio dinámico. La pusimos aquí. Vimos que la solución está dada por una solución homogénea más una particular. La homogénea ya la conocíamos porque es cuando la ecuación diferencial está igualada con 0, y en ese caso la homogénea resulta lo que tenemos aquí, que viene de vibración libre con amortiguamiento. Todo esto lo vimos en la clase anterior. Propusimos como solución particular esta, y ahora esta solución particular se sustituye en la ecuación diferencial, y al sustituirla en la ecuación diferencial obtenemos esto como la constante D y esto como la constante E, de forma que la solución particular está dado por esto, que es la constante D por el seno omega t, más la constante E por el coseno, que es esto mismo que habíamos propuesto aquí como solución particular. Ya conocida D y conocida E, pues ya tenemos la solución particular, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Ahí está conocida D y E, y entonces la solución particular está esto. Y la solución total de la ecuación diferencial, pues recuerden que la solución total es la homogénea más la particular. Y la homogénea, pues venía de vibración libre con amortiguamiento, está dado por esta. Entonces ya tenemos la homogénea, la particular la acabamos de conocer, y entonces ya nada más hay que sumar las dos. Aquí está la particular, sumando las dos, la homogénea más la particular, tenemos la solución total de la ecuación diferencial que tenemos ahí. Bueno, pues precisamente aquí es donde nos habíamos quedado en la última clase. Hasta aquí, digo, ya recordándolo ahora, ¿tienen alguna duda? Ninguna. Bueno, lo que estamos viendo entonces aquí es el desplazamiento como función del tiempo de un sistema de un grado de libertad sometido el sistema a una carga armónica del tipo senoidal con amplitud F0 y frecuencia omega mayúscula, es decir, F0 seno de omega t, en el que el sistema de un grado de libertad tiene amortiguamiento. Y esto es lo que obtenemos. Bueno, voy a analizar lo que tiene que ver. ¿Recuerdan ustedes de dónde salía A y B? Aquí todavía hay dos constantes que son A y B. A ver, ¿quién me recuerda de dónde salen esas? ¿O cómo las obtengo? De las condiciones iniciales. Exacto. Las condiciones iniciales, ustedes recuerdan que las hemos usado y seguimos usando siempre las mismas, que en t igual a 0, el desplazamiento x de t es x0. Y en t igual a 0 también, la velocidad del sistema de un grado de libertad se convierte en la velocidad inicial que nosotros imponemos al sistema. Por eso se llaman condiciones iniciales. Bueno, si asumimos que el sistema de un grado de libertad parte del reposo, que no tiene ni desplazamiento ni velocidad inicial, entonces podemos no trabajar con este término. Vamos a pensar que parte del reposo y entonces las condiciones iniciales son nulas, y si las condiciones iniciales son nulas, pues este término no nos interesa. Vamos a ver este otro término que tiene que ver sobre directamente el movimiento o la vibración del sistema de un grado de la carga, que es F0 por el seno de omega t. La aplicación de la carga es F0 por el seno de omega t. Bueno, dado esa aplicación de la carga
y si parte con condiciones iniciales nulas, este término no lo tomamos en cuenta y vamos a ver qué pasa con este. Bueno, voy a ver el caso, a ver, recuerdo otra vez, recuerden ustedes que el factor dinámico de carga máxima, cuando no hay amortiguamiento y la relación de frecuencias R, que es la omega mayúscula entre la minúscula R es igual a 1, es decir, que están en resonancia, el factor dinámico de carga máximo tiende a, lo acabamos de ver ahorita, bueno, de recordar porque ya lo habíamos visto. En ese caso, factor dinámico de carga máxima cuando omega es igual a omega, cuando no hay amortiguamiento, tiende a... ¿A qué valor? Infinito. A cero. A infinito, efectivamente. Bueno, pues ahora voy a hacer lo mismo. Bueno, ¿quién se acuerda el factor dinámico de carga, cómo lo definimos? Es aquel término que multiplica a... Como definí el factor dinámico de carga desde la primera vez que apareció. Dijimos, es el término que multiplica ¿a qué? El desplazamiento que era... Al desplazamiento, aquí está en esta figura ahorita que le estoy mostrando, al desplazamiento, ¿cuál? Aquí está. Estático. Estático, exacto. Quiere decir que si ustedes con esa definición de factor dinámico de carga, díganme cuál es el factor dinámico de carga aquí, pues este que está aquí. O sea, el factor dinámico de carga lo voy a señalar, es lo que multiplica a X estático, quiere decir que el factor dinámico de carga en este caso es esto. Esto. Esto que estoy marcando es el factor dinámico de carga, porque ese es el término que multiplica a X estática. ¿Están de acuerdo? Esto sería el factor dinámico de carga que multiplica a X estática. Bueno, ahora lo que me interesa estudiar es qué pasa con ese factor dinámico de carga ahora que sí tenemos amortiguamiento. Cuando no teníamos amortiguamiento, ese tendía a infinito. Vamos a analizarlo ahora cuando R es igual a 1, pero que sí tiene amortiguamiento. Bueno, vamos a ver. En ese caso, si parte del reposo, les digo, no tomamos en cuenta esta parte y vamos a trabajar solo con esto. ¿Qué pasa con ese término que tiene ahí? Aquí queda X estático. Cuando omega es igual a omega, R se convierte en 1, porque R es el cociente de omega entre omega, y si las dos son iguales, pues es 1. Aquí queda 1 menos 1, 0, y aquí queda 2psi por 1, queda nomás 2psi cuadrada. Entonces este primer término queda X estática entre 2psi cuadrada, que es este que tenemos aquí. Y de acá lo que está entre paréntesis rectangular, fíjense bien, cuando R es igual a 1, aquí queda 1 menos 1, que es 0. Multiplicado por cualquier cosa se hace 0, entonces este término desaparece. Y aquí queda menos 2psi por R, donde R es 1, entonces queda menos 2psi por el coseno omega t. Quiere decir que ahora el factor dinámico de carga, cuando omega es igual a omega, que es el caso de resonancia, cuando tenemos este caso, pues ahora el factor dinámico de carga se reduce a esto que está aquí, que es lo que multiplica a X estática. Es decir, es igual a menos 2psi coseno omega t entre 2psi cuadrada. Este 2psi con 2psi cuadrada se elimina, el de arriba pues, y aquí quedaría nada más X estática entre 2psi, al eliminar este con el cuadrado de acá abajo, quedaría X estática entre 2psi por el coseno de omega t. Quiere decir que el factor dinámico de carga se convierte solamente a coseno de omega t entre 2psi, que es lo que multiplica a X estática. Bueno, pero a mí en aquella gráfica que hicimos, con lo que inicié la clase de hoy, aquella gráfica que hicimos en realidad tiene el factor dinámico de carga máximo, no cualquier factor dinámico de carga, porque como ven aquí, esto que multiplica a X estática en realidad depende del tiempo. Aquí está el coseno omega t, pero en aquella gráfica con la que inicié la clase de hoy y que habíamos visto anteriormente, realmente graficamos el factor dinámico de carga máximo, no cualquiera, sino el máximo. Quiere decir que me interesa ver cuál es el máximo de esta ecuación, y encontrando el máximo de esta ecuación, lo que multiplique de ese máximo de esta ecuación a X estática será el factor dinámico de carga máximo, porque X estática es independiente del tiempo, porque es F0 entre K, no depende del tiempo. Bueno, a ver, entonces, repito, este 2psi con este 2psi cuadrada nomás va a quedar 2psi aquí abajo y entonces va a quedar X estática en 2psi que no depende del tiempo. ¿Qué término de lo que tenemos aquí es el único que depende del tiempo? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué término de esa ecuación que tenemos ahí es el único término que depende del tiempo? El desplazamiento estático.
No, el desplazamiento estático es F0 entre K y F0 no depende del tiempo y K tampoco depende del tiempo. No, ese no es. A ver, ¿cuál otro? Coseno de omega t. Coseno de omega t. Es el único que depende del tiempo. Aquí no hay ningún otro que depende del tiempo más que coseno de omega t. Si ustedes quieren encontrar el máximo de una función, ya lo hemos platicado anteriormente, ¿cómo se hace? Tienen una función que depende del tiempo, ¿cómo obtienen el máximo? ¿Quién me dice cómo encuentra el máximo de una función? Es el problema en máximos y mínimos. ¿Cómo obtienen el máximo de una función? ¿Quién se acuerda? Derivando la función, igualándola a cero. Exacto, derivando la función, igualándola a cero, despejando de ahí el tiempo en este caso, porque vamos a derivar con respecto al tiempo, despejando el tiempo y luego ese tiempo que resulte de ese despeje se sustituye en esta ecuación que es x de t y automáticamente x de t se convierte en x máxima o x mínima, dependiendo si lo que encontramos fue un máximo o un mínimo. Pero cuando tenemos ecuaciones tan sencillas como esta, pues no hay ni siquiera seguir el proceso de derivar, igualar a cero y demás, porque en la ecuación se ve obvio cuál es el máximo y cuál es el mínimo. ¿Por qué digo que en esta ecuación se ve obvio cuál es el máximo y el mínimo? Porque fíjense que esto que les voy a señalar ahora, y me dirán si están de acuerdo o no, esto que les voy a señalar, que es todo esto que está aquí, eso que está ahí, ¿depende del tiempo? No. No, es una constante. Exacto, no, es una constante, lo único que depende del tiempo es coseno de omega t. Y ustedes recuerdan la función coseno de omega t. Si yo grafico coseno de omega t, voy a hacer una gráfica de una función coseno. La función coseno empieza en 1. A ver, voy a poner aquí nada más para intentar que me quede lo mejor posible. La función coseno empieza en 1 y luego hace esto. Y llega de 1 a menos 1. La función coseno es esa, va de 1 a menos 1. Es decir, esto como máximo adquiere el valor de más 1 y como mínimo adquiere el valor de menos 1. Bueno, lo que está afuera es una constante. Entonces díganme ustedes cuál es el máximo de esa ecuación y cuál es el mínimo de esa ecuación. ¿Cuál es x máximo? ¿Quién me lo dice cuál es? ¿Y cuál es x mínimo? De acuerdo con lo que les acabo de decir aquí. A ver, con esto que acabo de decirles, ¿cuál es x máximo y cuál es x mínimo? El término que está encerrado. Pero es el término que está encerrado, ¿qué será? ¿Máximo o mínimo? No, pues díganmelo. Acuérdense que ese término que está encerrado, en realidad el dop psi con el psi cuadrado se elimina. Pues el término encerrado en realidad queda, bueno, la voy a escribir aquí. S queda igual a menos, la ecuación queda igual a menos x estática entre 2 psi que multiplica al coseno de omega t. Coseno de omega, bueno, ya la otra omega porque ya es cuando está en resonancia. Coseno de omega t, eso es lo que queda. La ecuación queda así, x estática que multiplica el coseno de omega t. A ver, entonces díganme cuál es x máxima. Ya teniendo esa ecuación ahí. ¿Cuál es x máxima? ¿Quién me dice, por favor? Vamos, ¿alguno que me diga? ¿Y cuál es x máxima y cuál es x mínima? Ya con eso que les acabo de escribir ahí. ¿Cuál es? Del coseno vale menos 1 es la x máxima. Ok, entonces querría decir que x máxima es, a ver, dímelo por favor ya en los términos de las variables que están ahí. ¿Tienes razón, así es? ¿Ya lo dijiste bien? A ver, ya nada más escríbelo con... X estática sobre 2 y Exacto. X máxima es x estática entre 2 psi. ¿Cuándo? Pues cuando el coseno vale menos 1 para que la ecuación sea un máximo, pues un máximo es positivo. Y a ver, tú misma, por favor, ¿cuánto vale x mínima?
menos 2, X estática sobre 2pi. Exacto, pues X mínimo es menos X estática entre 2psi. O sea, cuando el coseno vale 1, eso se convierte en el mínimo, que sería menos X estática entre 2psi. Y cuando el coseno vale menos 1, eso se convierte en el máximo, que es con signo positivo X estática entre 2psi. Entonces, sencillamente, pues es sustituir el valor de coseno menos 1 para que se haga positiva esta ecuación, y eso ya nos da el máximo. Y si sustituyo el máximo del coseno, que vale 1, esto queda con signo negativo y entonces estaríamos obteniendo un mínimo. Pero bueno, si les resulta más complicado verla, que a mí se me hacía muy directa verlo aquí, porque nomás el coseno varía de 1 a menos 1, si pongo el valor de más 1 menos 1, automáticamente me da el máximo y mínimo. Si lo ven complicado, pues derívenla, es derivar un coseno, igual en la 0, despejen el tiempo, sustituyen y van a obtener lo mismo que estamos ahorita diciendo y que nos comentó su compañera. Bueno, de esta manera, X máximo es sencillamente un X estática entre 2psi. Dado esta X máxima que tenemos ahí, ¿cuánto vale el factor dinámico de carga máximo en este caso? A ver, ahí lo tienen ya con la definición de qué es el factor dinámico de carga, y ya tenemos aquí el X máxima, por lo tanto ya de ahí sacamos el factor dinámico de carga máxima. ¿Cuál es el factor dinámico de carga máxima? ¿Cuál será? A ver, ¿quién me dice, por favor, cuál es el factor dinámico de carga máxima? Ahí está la ecuación. A ver, en esa última ecuación, ¿cuál es el factor dinámico de carga? 1 entre 2psi. Ah, pues ese es el factor dinámico de carga máximo. Pues ahí está ya, porque ese es el que corresponde a X máxima. Acuérdense que X estática es F0 entre K, es una constante. Entonces, al haber obtenido X máxima, al haber obtenido ya X máxima como lo vimos ahora, pues automáticamente pues tiene que ser ese necesariamente. Si aquí ya tenemos X máxima, pues este es el factor dinámico de carga máxima. Porque esta es una constante, esto es F0 entre K. Lo que hicimos como máximo para llegar a esto, pues es esto. Esto fue lo que se hizo finalmente el valor máximo. Automáticamente, si esta es X máxima, esto es el factor dinámico de carga máximo. Y este es el caso cuando estamos en resonancia, cuando omega es igual a omega. Otra vez, la pregunta. Cuando omega es igual a omega, pero no hay amortiguamiento, ¿cuál es el factor dinámico de carga máxima? Cuando no hay amortiguamiento y omega es igual a omega. ¿Cuál fue el factor dinámico de carga máxima? 1 sobre 2. No, pero en el caso primero, sí, aquí sí. Pero cuando no hay amortiguamiento, que es el caso anterior. Factor dinámico de carga máxima cuando no hay amortiguamiento. Este es el caso cuando ya hay amortiguamiento, es esto. Pero cuando no hay amortiguamiento, ¿cuál es el factor dinámico de carga máximo en el caso de que las frecuencias son iguales? Tiende a infinito. Infinito, exacto. Bueno, pues aquí esa es la gran diferencia de tener o no tener amortiguamiento. Tiende a infinito cuando es una carga armónica senoidal y la frecuencia de aplicación de la carga es igual a la frecuencia de la estructura. El factor dinámico de carga, cuando R es igual a 1, esas frecuencias iguales, se va a infinito. Cuando hay amortiguamiento, la gran diferencia es que ya no se va a infinito, se va a 1 entre 2psi. ¿A qué valor llega? Pues depende cuál sea el amortiguamiento. Si el amortiguamiento es de un valor, pues 1 entre 2psi da un valor. Si es otro valor, pues da otro valor. Y así ese es el valor máximo que llega en R igual a 1, que es resonancia. Es decir, que, por ejemplo, si el amortiguamiento fuera del 5%, 0.05, y en el caso de resonancia R igual a 1, el factor dinámico de carga máxima sería 1 entre 2psi, que sería 1 entre 2.05, que llega a 10. Bueno, con esa idea hice esta gráfica que está aquí, que pueden ver ahora, para diferentes relaciones de frecuencia. Empecemos con resonancia. Resonancia es cuando tenemos R igual a 1. En ese caso, si el amortiguamiento es del 5%, el factor dinámico de carga llega a 10, este que está aquí, ese valor de 10 que tenemos aquí. Este lo sacamos, pues como está aquí, es 1 entre 2psi y llega como máximo a 10 en resonancia.
Si no tuviera amortiguamiento, efectivamente esto se va a infinito. Bueno, pero si el amortiguamiento es del 10%, pues ahora sucede que esto queda 1 entre 2 por punto 1, quedaría 1 entre punto 2, pues ya sucede que el factor dinámico de carga máximo llega solamente a 5. Y si así voy creciendo el amortiguamiento hasta valores muy altos como el 50 o el 70% de amortiguamiento, pues son las dos que están aquí, esta y esta. Llegan a valores muy cercanos a 1, ligeramente mayores que 1 y luego empiezan a disminuir. Bueno, esto entonces es la misma gráfica que hicimos para cuando no había amortiguamiento. Cuando no había amortiguamiento, otra vez el caso anterior, cuando no existía amortiguamiento y la relación de frecuencias tendía a 0, ¿cuándo habíamos obtenido en el caso anterior como factor dinámico de carga máximo? Cuando no hay amortiguamiento, que es el caso anterior que estudiamos. ¿A qué valor llegaba aquí? Sin amortiguamiento. ¿A qué valor llegábamos ahí? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda a qué valor llegamos cuando la relación de frecuencias tiende a 0 y no existía amortiguamiento? Es la gráfica que iniciamos en la clase de hoy. ¿A qué valor llegaba? A 1. ¿A 1? A 1. ¿Y a qué valor está llegando aquí? A 1 igual. A 1. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando la relación de frecuencias tiende a 0, la respuesta máxima de la estructura en desplazamiento, en lo que sea, ¿tiene importancia el amortiguamiento o no tiene importancia el amortiguamiento? No tendría importancia. No tendría ninguna importancia, porque aquí hay una variedad de amortiguamientos desde el 5% hasta el 70% y todas llegan a 1, y ya tenemos un caso adicional que es cuando no tiene amortiguamiento, cuando el amortiguamiento vale 0, lo vimos y también llegaba a 1. Quiere decir que cuando la relación de frecuencias es muy pequeña y ustedes le aplican al sistema de un grado de libertad una carga senoidal, si la relación de frecuencias tiende a 0, el amortiguamiento carece totalmente de importancia. No importa absolutamente nada el amortiguamiento. Pero, si la relación de frecuencias es tal que está en un valor muy cercano a 1, híjole, pues ahí sí puede ser muy relevante el amortiguamiento. Porque si no tiene amortiguamiento y ya está prácticamente en 1, esto se va hasta infinito. Y infinito, acuérdense que el factor dinámico de carga multiplica X estática. Entonces, si este tiende a infinito cuando no hay amortiguamiento, pues X máxima tiende a infinito, que eso es lo que habíamos visto ya en la clase anterior. Pero si el amortiguamiento es grande, imagínense un amortiguamiento tan grande como el 50 o el 70%, pues ahí prácticamente la estructura, el desplazamiento máximo que tendría la estructura sería X estática, porque este sería casi 1. Aquí casi llega a 1, fíjense cómo estas dos, de 50 y 70% amortiguamiento, están casi en 1, ligeramente mayor que 1, a lo mejor 1.2, 1.3, pero casi es X estática. Y eso quiere decir que el amortiguamiento es extraordinariamente relevante, cuando tienen casos de carga armónica aplicada, y esa carga armónica se aplica con una frecuencia cercana a la frecuencia de la estructura, que es el caso de resonancia. En esos casos, la diferencia del comportamiento esperado, del desplazamiento máximo de la estructura, es tremendamente distinto dependiendo de la cantidad de amortiguamiento que tenga. Y nuevamente, cuando la relación de frecuencias es muy grande, ¿a qué va tendiendo esto? ¿A qué va tendiendo el factor dinámico de carga máxima cuando R es muy grande? A 0. ¿Y a cuánto tendía cuando no había amortiguamiento? En el caso anterior que no había amortiguamiento, ¿a qué tendía cuando R era muy grande? Igual a 0. Igual a 0. Entonces, otra vez la pregunta. Cuando la relación de frecuencias entre la aplicación de la carga armónica y la frecuencia de la estructura es muy, muy, muy grande, ¿tiene importancia, tiene relevancia el amortiguamiento? No. No, tampoco tiene. Fíjense qué curioso. Entonces, amortiguamiento en estas zonas y amortiguamiento de cualquier valor en zonas muy alejadas no tiene ninguna importancia. Entonces, vuelvo al caso que habíamos resuelto anteriormente. Si ustedes tienen una estructura industrial en que tienen un equipo colocado en un edificio de acero, que son los que pueden tener frecuencias más cercanas entre sí, prenden el equipo y el equipo vibra mucho, pues basta que ustedes le cambien la frecuencia a la estructura de que manera que la hagan hacia acá o la hagan hacia acá, y pueden hacer irrelevante que al prender el equipo le pase algo a la estructura que la haga vibrar.
porque ya los desplazamientos van a ser despreciables, independientemente ni se preocupen del amortiguamiento. Pero si de pronto están en una estructura que está vibrando mucho porque están muy cerca de esta zona de resonancia y les dice el dueño del sitio, ¿saben qué? Es que yo no puedo permitir que le hagan nada a mi estructura, que modifique la frecuencia de la estructura por razones de trabajo en esa zona, no puedo. Entonces tendrían ustedes que ver la manera de aumentar el amortiguamiento en la estructura. Decir, bueno, si no la puedo tocar para cambiarle la frecuencia, pues voy a tratar de aumentar el amortiguamiento para que se disminuya mucho la respuesta máxima que puede tener la estructura. Entonces, cuando ustedes están en esta zona, muy relevante cambiar amortiguamiento. Si ustedes ya lograron cambiar la relación de frecuencias de lo que tienen ustedes ahí en su estructura para zonas como esta o para zonas por acá, pues ya el amortiguamiento les tiene sin cuidado, porque para cualquier amortiguamiento la respuesta es muy, muy parecida. ¿Sale? Es muy interesante estudiar el factor dinámico de carga cuando hay amortiguamiento, porque fíjense cómo hay una inversión de la influencia del amortiguamiento cuando pasa cierto punto que está ahí marcado con esta línea. Yo lo único que hice aquí fue graficar el factor dinámico de carga máximo, tanto para resonancia, es el único que obtuvimos aquí, son todos estos puntos que están aquí. Pero fuera del punto de R igual a 1, cualquier otro lugar que fuera para acá, en cualquier zona de aquí o cualquier zona de acá, pues ya esta ecuación no es válida, porque esta ecuación fue solamente cuando las frecuencias son iguales. Si yo quiero ver qué pasa en zona cuando no es R igual a 1, pues entonces yo tengo que encontrar el máximo del factor dinámico de carga, pero ya usando toda la ecuación. ¿Qué es toda la ecuación? Toda esta que está aquí. Toda esta que multiplica X estática es el factor dinámico de carga. Cuando R es igual a 1, entonces simplifica a lo que ya los llevé ahorita y vimos ahí. Pero si yo quiero ver cómo es esa gráfica para diferentes valores de relaciones de frecuencias, entonces ya tengo que trabajar con toda esta ecuación. Encontrar para cada relación de frecuencias cuál es el máximo de esta ecuación, y ya encontrando el máximo de esta ecuación para la relación de frecuencias, pues entonces voy obteniendo los diferentes puntos para zonas que no están en R igual a 1. Es trabajar con aquella ecuación y encontrar cuál es su máximo para diferentes valores de R. Bueno, eso fue lo que hice yo para poder hacer esta gráfica. Lo interesante es que esa ecuación que viene ahí atrás tiene el comportamiento que están viendo aquí. Tiene un punto en que hay, bueno, de hecho, dos puntos. Un punto cuando R tiende a 0, en que todas da lo mismo. El factor dinámico de carga siempre da 1, independientemente del amortiguamiento. Pero hay otro punto bien curioso de esa ecuación que define el factor dinámico de carga, que es el factor que tiene aquí, que es la raíz de 2, que es 1.41. Cuando adquiere el valor de R 1.41, sucede que todas las ecuaciones dan el mismo valor, que es otra vez 1, independientemente del amortiguamiento. Cruza otra vez por 1 cuando el valor de R alcanza el valor de raíz de 2 o 1.41. ¿Eso de dónde proviene? Pues nada más de analizar la ecuación que está aquí, esta ecuación que multiplica X estática. Si ustedes la evalúan para un R de raíz de 2, van a ver que independientemente del amortiguamiento, esa ecuación siempre les va a llevar a un factor dinámico máximo de carga de 1 en todos los casos. Y la otra cosa interesante es que se juntan otra vez todas aquí y se invierte el comportamiento. Fíjense, ¿qué pasa en esta zona de resonancia? Si yo crezco el amortiguamiento, ¿qué pasa con el factor dinámico de carga? ¿Crece o disminuye en esta zona? Al crecer el amortiguamiento, el factor dinámico de carga máximo, ¿crece o disminuye? Disminuye. Disminuye. Perfecto. Fíjense que cuando pasan esta zona, que vuelven a cruzar todas y se cruzan aquí, ahora esta que es la que está más arriba se va a la parte más abajo. La que le sigue ahí, la que sigue así. Sucede que la que estaba más arriba ahora es la más abajo acá, y la que estaba más abajo aquí ahora es la que está más arriba. Eso quiere decir que hay un desfase del movimiento cuando tiene ese raíz de 2, y ahora sucede que en toda esta zona, cuando la relación de frecuencias es mayor que este valor, en toda esta zona, al incrementar el amortiguamiento, crece o disminuye el factor dinámico máximo de carga, que es lo que les acabo de comentar. ¿Qué pasa en esa zona? Al aumentar el amortiguamiento, ¿crece o disminuye el factor dinámico de carga máximo? Disminuye. ¿Seguros? A ver, fíjense lo que les acabo de decir. ¿Eo? No, perdón, crece. Crece. Sí, porque ahora les dije, se invierte. Esta es la que queda más abajo. Esta es la que queda más arriba.
Quiere decir que en toda esta zona que tenemos aquí, que les estoy marcando por arriba de una relación de raíz de 2, de 1,41 de aquí en adelante, crecer el amortiguamiento, crece el factor dinámico de carga. No es muy relevante porque la diferencia que hay entre la que tiene mucho amortiguamiento, que es la que está acá arriba, a la que tiene poco amortiguamiento, que es la que está abajo, están muy pegadas una a la otra. Están realmente muy cercanos estos valores, de forma que no es tan relevante, pero es relevante nada más desde el punto de vista de la forma que tiene, la forma funcional de esta gráfica, que es muy curioso cómo para relaciones de frecuencias de raíz de 2 o menores, siempre que sea el amortiguamiento reduce la respuesta o reduce el factor dinámico de carga y por lo tanto reduce los desplazamientos, y siempre que tienen relaciones de frecuencias mayores de raíz de 2, el crecimiento de la relación de frecuencias crece también el factor dinámico de carga y por lo tanto crece los desplazamientos. Aumentar amortiguamiento cuando están acá resulta perjudicial en lugar de benéfico. Aumentar el amortiguamiento en estas zonas resulta benéfico. Entonces, siempre decir el amortiguamiento ayuda cuando estamos acá, perjudica cuando estamos acá. Pero acá lo que perjudica nada tiene que ver con lo que ayuda acá. Acá sí, si están en resonancia pueden bajarlo de aquí hasta valores muy pequeños del factor dinámico y por lo tanto el desplazamiento, y acá cambiar todo eso, el amortiguamiento hace cambios muy pequeños con relación al factor dinámico de carga y por lo tanto al desplazamiento. Bueno, ¿dudas o preguntas hasta aquí? ¿Dudas o preguntas? Inge, Sí. para cuando existe la resonancia, el factor dinámico de carga tendría no necesariamente que estar igualado al desplazamiento máximo del factor dinámico, como en la ecuación que tenemos, la de X estática con la de 1/2, ¿sí? Sí, cuando están en resonancia, este es el desplazamiento máximo que se presenta, este. Digamos que esta ecuación de X máxima es solamente la ecuación válida cuando R vale 1. O sea, llegamos a esta solamente cuando R vale 1, que es el caso de resonancia. Cualquier otro valor que si R vale 0.9 o vale 1.2, esto ya no es cierto. Esta solamente es cuando R es igual a 1. Si tienen otro valor de R, ¿cómo calcularían cuál es el desplazamiento máximo, el factor dinámico de carga? Es lo que les decía. Cualquier otro valor de R tendrían que usar esta ecuación completa, esta que tenemos aquí. Y encontrar el máximo de esta ecuación, encontrar el máximo, ahora sí derivando, igualando a 0, despejando el tiempo, porque aquí ya no está tan simple como la que quedó cuando R es igual a 1. Esta se convirtió en esta cuando R es igual a 1 y esta pues es precisamente la que tenemos aquí cuando R es igual a 1. Entonces, esta que tienen aquí es si X máximo es igual a esto solamente cuando tenemos R igual a 1. Fuera de R, de ese valor de R igual a 1, tendrán que calcularla con la expresión completa que está ahí atrás. No sé si era tu duda o no. Sí, de hecho, sí. Gracias. Ok, de nada, de nada. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? ¿Dudas? Yo, ingeniero, tengo Sí. una duda. A ver, adelante. Dice que el factor dinámico de carga beneficia cuando está ¿en qué parte? No. A ver, no, espérame, déjame, te corrijo tantito. No el factor dinámico de carga beneficia. No. Yo dije, beneficia el amortiguamiento. El amortiguamiento, crecer el amortiguamiento es benéfico cuando estamos en esta zona, esta que te estoy marcando ahora. Toda esta zona, crecer el amortiguamiento, disminuye el factor dinámico de carga. Compara esta gráfica con esta otra curva, compara esta curva con esta otra. Cada vez la curva es más pequeña porque estamos creciendo el amortiguamiento. Y entonces al crecer el amortiguamiento, disminuye el factor dinámico de carga y al disminuir el factor dinámico de carga máxima que tenemos, acuérdense que el factor dinámico de carga con relación al desplazamiento es solamente la multiplicación de X estática por el factor dinámico de carga y da el desplazamiento que tenemos ahí. Entonces, el efecto que tiene el amortiguamiento sobre el factor dinámico de carga es exactamente el mismo efecto que tiene el amortiguamiento sobre X máxima, porque insisto, la diferencia entre X máxima y el factor dinámico de carga máxima es solamente multiplicar por X estática, que es una constante. De forma que el efecto benéfico sobre el factor dinámico de carga máximo es el mismo efecto benéfico que se tiene sobre X máxima. Y resumiendo otra vez,
Para valores de relaciones de frecuencias menores que este valor que está aquí señalado, que es la raíz de 2, siempre crecer el amortiguamiento disminuye el factor dinámico de carga máximo, a menos que estemos en la zona muy cercana a relaciones de frecuencias nulas, porque ahí el amortiguamiento no tiene ninguna importancia. Pero en cualquier zona como las que tenemos aquí, cualquier lugar de relaciones de frecuencias que estén en este intervalo, incrementar el amortiguamiento reduce la respuesta, reduce factor dinámico de carga, reduce desplazamientos. Pero siempre que tengamos relaciones de frecuencias mayores de raíz de 2, ahora es al revés. Incrementar el amortiguamiento crece. El amortiguamiento más pequeño es el que está acá abajo, por lo tanto tiene un factor dinámico de carga más pequeño, y si yo crezco el amortiguamiento, pues se va para acá. Al crecer el amortiguamiento crece factor dinámico de carga, y al crecer factor dinámico de carga también crece el desplazamiento máximo. Entonces, para valores de relaciones de frecuencias mayores de esto, el crecimiento del amortiguamiento perjudica en lugar de ayudar. Cuando se trata, insisto ahora, de un sistema de un grado de libertad sometida a una carga de tipo senoidal. No sé si eso responde a tu inquietud. Sí, sí, responde. Sí, que tenía mal el concepto, pero ya me quedó claro. Ok, Gracias. perfecto. No, de nada. ¿Alguien más? ¿Otra duda? Con toda confianza. Sí. Entonces, X máxima se presenta solo cuando la estructura entra en resonancia. No. Esto que estoy graficando aquí yo, es más, déjenme corregir esta gráfica para que ya no, espero que eso clarifique. A ver, esta es una función, sí. Déjenme ponerle aquí, aunque se me va. Bueno, déjenme ponerle aquí para aclarar qué es lo que estoy poniendo acá. Aquí le voy a corregir esto. Aquí le voy a poner esta. Aquí le voy a poner esta. Y esta que tenemos aquí, nuevamente, le voy a llamar, y a ver, con eso espero contestar tu pregunta, pero déjame corregirla de una vez. Esta, aquí le voy a poner esta. Bueno. A ver, lo que quiero aclarar con esto que acabo de ponerles es que, a ver, déjenme guardarla, que lo que estoy graficando aquí, a ver si les queda suficientemente claro. Solamente obtuve yo aquí porque, bueno, era la más sencilla, ya lo otro lo hice yo ya numéricamente y grafiqué en Excel y demás. Aquí solamente esta gráfica que están viendo ahora, solamente estoy obteniendo un punto para cada amortiguamiento. Solamente estoy generando un punto para cada amortiguamiento con la expresión que está en esta diapositiva. ¿Qué punto estoy generando para todas las gráficas en este caso? Solamente estoy generando el que corresponde a R igual a 1, que es resonancia. O sea, con esta expresión que está aquí, a ver, con esta expresión que está aquí, solamente sirve cuando R es igual a 1, insisto, como les dije hace un momento. Esta solamente es válida para R igual a 1. Quiere decir que si yo pongo aquí punto 0,5, obtengo este punto que es 10. Si yo pongo aquí punto 1, que es un amortiguamiento del 10%, obtengo 5, que es este punto. Si yo pongo aquí punto 15, obtengo este valor, que es un poco más de 3. Si yo obtengo este valor de amortiguamiento de punto 2, aquí obtengo el valor que le sigue, que es este, que aquí llega a un poquito más de 2, y así sucesivamente. O sea, esta ecuación solamente sirve para obtener un punto de esta, un punto de esta otra gráfica, un punto de esta, un punto de esta y un punto de esta, de cada una de las que están aquí. ¿Cómo obtengo las que vienen acá? Insisto, tenemos que usar la ecuación completa que está allá, y para cada valor de R que yo dé, si por ejemplo, si a mí me interesa, fíjense bien lo que estoy graficando aquí, por eso lo cambié. Aquí estoy graficando factor dinámico de carga máximo. No es cualquier factor dinámico de carga, es el que hace máximo el valor. ¿Cómo obtengo el valor máximo de eso? Pues directamente con la ecuación anterior, la que está acá. Ya me fui muy lejos. Con esta, yo tendría que partir para cuando R es diferente de 1. Cuando R es diferente de 1, yo tengo, esto es el factor dinámico de carga, esto.
S es válida para cualquier valor de R. Eso es lo que multiplica S estático, X estática, entonces el factor dinámico de carga. ¿Cómo obtengo para R igual a 0.7 en esa gráfica que tengo allá? Pues tengo que encontrar eso que acabo de envolverles aquí, que depende del tiempo, derivarla. Esto es, otra vez, insisto, esto es el factor dinámico de carga, pero este es el factor dinámico de carga que depende del tiempo, como función del tiempo. Por eso aquí depende de el seno de omega t, ya que hay otro término que es el coseno omega t. Entonces, este es el factor dinámico de carga dependiendo del tiempo. ¿Cómo obtengo el máximo de ese? Pues derivan, igualan a 0, despejan el tiempo, sustituyen el tiempo, y al sustituir el tiempo ya en esta ecuación, automáticamente, es decir, de derivar con respecto al tiempo ese factor dinámico de carga, este que está aquí, lo derivo, igualo a 0 eso. Al derivarlo y igualarlo a 0, despejo el tiempo y encuentro que el tiempo es igual a lo que sea, una expresión que me dé el tiempo. Este tiempo vengo y lo sustituyo aquí mismo en la ecuación y automáticamente al hacer eso estoy obteniendo el factor dinámico de carga máximo. Y si yo obtuve el factor dinámico de carga máximo, automáticamente ya tengo X máxima, porque X máxima es solamente F0 entre K, que es X estática, que multiplica al factor dinámico de carga máximo que acabo de encontrar. Entonces, ¿cuál es el proceso? Tomar esta ecuación que tengo ahí para cualquier R, una R cualquiera, si quieren 0.7, 0.5, tienen que considerar muchas R's para poder hacer la gráfica que les estoy presentando. Toman R igual a lo que quieran, derivan igual a 0, despejan el tiempo, sustituyen el tiempo en la ecuación y automáticamente ya tienen este. Teniendo ese, automáticamente ya tienen X máxima. Entonces, el X máxima que corresponde a cualquier otro valor que no sea R igual a 1, corresponde pues al valor de FD máxima que yo tengo en esa figura que les acabo de mostrar, y solamente cada FD máxima que venga de ese lo multiplican por X estática que tiene aquí, o bien esto que es F0 entre K, y automáticamente tienen aquí X máxima. Es decir, lo que yo les estoy presentando en esta gráfica ya son los valores máximos del factor dinámico de carga obtenidos como les acabo de explicar. Si yo quiero el X máxima para resonancia, pues bueno, ¿qué amortiguamiento tengo? 5%, pues entonces ya sé que es 10 veces por X estática. Pero si yo quiero el desplazamiento máximo para una relación de 0.5, entro aquí con 0.5 y me doy cuenta que aquí es 1.4, por ejemplo. A ver, voy a poner. Si yo quiero para una relación de frecuencia de 0.5, entro aquí y digo que mi amortiguamiento es del 0.05 en la gráfica que está hasta arriba, me voy de aquí con 0.05 y aquí estoy leyendo que es 1.4. Y si esto es 1.4, entonces ¿cuál es X máxima? Pues X máxima es X estática por 1.4. Ahora me interesa para un factor de una relación de 1.2, no, 1.05. 1.05 está aquí y el amortiguamiento es del 10%. Bueno, me voy con 1.05 y entonces encuentro que para 1.05 el valor de FD del factor dinámico de carga máxima es de 4.8, más o menos aquí. Entonces X máxima es 4.8 por X estática, que es F0 entre K. Pero, insisto, este factor dinámico de carga máxima, tan simple como está aquí, solamente funciona para R igual a 1. Cualquier otro R, el factor dinámico de carga máxima que da origen a todo lo que está fuera de 1, pues es de derivar igualar a 0 de la ecuación anterior. Y esa ya no queda una expresión tan simple como esta, pues ya queda una ecuación que depende ya de más términos. No sé si eso aclara tu duda. Sí, gracias. ¿Sí? De nada. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Seguras y seguros? ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Seguras y seguros? Bueno, vamos a detenerle aquí nuestro receso acostumbrado, son 11:50 prácticamente, a las 12 en punto, porque vamos a empezar con un nuevo tema. 12 en punto y empezamos. Vamos a dejarle ahorita entonces para que descansen tantito. Le paramos aquí y 12 en punto continuamos. Sale.